Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la semana número 12, última semana del hito número 3, en el cual vamos a abordar algo que me ha gustado llamar el poder de crear documentos, que en realidad va a implicar justamente un desglose de los tipos de documentos protocolares que vamos a poder o que se pueden realizar en una notaría de fe pública. Es muy interesante este aspecto porque, como bien lo habíamos visto en la semana anterior, existe una clasificación, ¿no? Documentos notariales y hay protocolares y extraprotocolares. Estamos ahorita encasillados dentro de lo que es el documento protocolar. Y dentro de los documentos protocolares, conforme el artículo 45 de la ley, podemos evidenciar, podemos ver que existen propiamente diferentes tipos de documentos protocolares. Por lo general, todos son escrituras públicas, todos son matrices. Y es más, estos documentos que vamos a ver están configurados propiamente como escrituras públicas o matrices indistintamente. Bien, pero vamos a ver por qué justamente están concebidos de esta forma. Y es importante mencionar, amigos queridos, que estos documentos en realidad en una primera instancia se hacían, si bien ante notario de fe pública, pero de una forma mucho menos señalada. Hoy por hoy están concebidos como documentos protocolares y por ende hay que hacerlo como escritura pública. Bien, y para empezar tenemos que hablar del testamento. ¿Qué es un testamento? Bueno, el testamento es una forma de disposición, bien, del patrimonio de una persona cuando ésta propiamente fallezca, para decirlo así en sencillito y facilito. Bien. Existen dos formas de otorgamiento de testamentos, pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Sea cual fuera la forma, bien, específicamente el notario va a poder realizar justamente el otorgamiento, sea abierto o de manera cerrada también, propiamente a través de la redacción de una escritura pública, ¿ya? Pero siempre teniendo en cuenta que debe preverse y mantenerse, tiene que observarse las formalidades establecidas en el Código Civil. Bien. No vamos a ahondar mucho porque esto seguramente lo van a ver en sus sesiones, ¿ya? Sobre cómo es el testamento abierto, el testamento cerrado, qué implica. Pero en el tema notarial podemos decir, testamento abierto, testamento cerrado, implica prácticamente la creación de una escritura pública. Abierto cuando el usuario le dicta al notario y el notario realiza la redacción y propiamente le entrega para que pueda verse, o cerrado. El usuario me trae a mí el testamento en un sobre cerrado, yo emito la escritura pública donde se denote que está dejando ello y que se va a aperturar posteriormente cuando éste fallezca. ¿Ya? Reitero, no vamos a ahondar más en ese tema, nos vamos a enfocar específicamente a simplemente denotar su característica notarial. Bien. Luego tenemos un tipo de documento muy importante. Aquí sí voy a hacer un poquito más de incidencia. Estamos hablando de los documentos de representación, lo que conocemos prácticamente como poderes, ¿no? Según nuestra norma y conforme también muchas disposiciones en coherencia con el sistema jurídico boliviano, existen diferentes tipos de poderes. Están los poderes especiales, están los poderes generales, están los poderes colectivos, las sustituciones, las revocatorias y otras situaciones previstas en la ley, como por ejemplo la renuncia, ¿no? Estos documentos de representación, tal cual, tienen una categorización muy interesante, ¿bien? Una regulación muy interesante. Partamos de algo. Bien, básicamente el documento poder, que es un documento de representación, implica uno, ¿ya? Que también va a ser o va a tener propiamente las mismas formalidades que una escritura pública. Bien, es decir, tiene que tener encabezamiento, cuerpo, conclusión, tiene que tener, eh, tiene que tener todas las etapas del perfeccionamiento, ¿de acuerdo? Con la única salvedad de que en el caso de los poderes solamente firma el poder dante, no el apoderado. Es decir, firme el que da el poder, no firme el que lo va a recibir. Bien. Entonces, en primera instancia tenemos una diferencia que, si bien es bastante interesante, no difiere ni distorsiona el que sea una escritura pública como tal. ¿Ya? Hay diferentes tipos de poderes, tal cual los vamos a ver, pero siempre es importante tener en cuenta que hay que identificar, así como en cualquier otra escritura pública, a las personas intervinientes. Bien. Dentro específicamente de lo que son los poderes como tal, se puede dar propiamente facultades para cualquier acto que se pretenda delegar, siempre y cuando éste sea, por supuesto, lícito y posible. ¿Ya? Para ello no es necesario ni siquiera que el apoderado, es decir, la persona que va a ser la representante de la persona que va a otorgar el poder, esté siquiera en la notaría.
porque la norma dice que es el poderdante quien debe ser el responsable, y es en realidad el responsable por la eficacia o no del poder en tanto y en cuanto a la capacidad de su apoderado. Entonces, lo que podemos decir de esta primera parte está referida en relación específicamente a que el poder lo firma el conferente y el notario, pero con la estructura misma de una escritura pública, ¿ya? Punto importante, amigos. Los poderes no tienen tiempo de vigencia o fecha de caducidad, salvo que por imperio de la ley así lo disponga o según propiamente se haya pactado alguna condición señalada, ¿no? O se haya pactado alguna condición específica entre partes o hay alguna condición específica conforme el Código Civil. Es una pregunta muy recurrente este. ¿Los poderes tienen un tiempo de vigencia? No, no, amigos, no tienen un tiempo de vigencia. Salvo que la persona fallezca, salvo que se revoque, salvo que haya una condición que se ha cumplido, recién deja de tener efecto. Y eso, para dejar sin efecto el poder, siempre hay que ir a la notaría donde se ha emitido y decir, este poder ya no está vigente. Hay que cancelarlo, hay que extinguirlo, hay que revocarlo. Siempre es importante, ¿ya? Veíamos justamente, y lo mencionaba hace un momento, existen diferentes tipos de poderes. Tres son los poderes que prácticamente vamos a encontrar conforme lo establece la ley del notariado. Los generales, los especiales y los colectivos. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Un poder general es un poder de administración y representación general. Todos aquellos poderes otorgados, bien, en relación justamente a poder darle las más amplias facultades abiertas y de representación en general a una persona. General, por eso hablamos de poder general. Cuando solamente vamos a dar facultades para realizar ciertas acciones específicas o una, así detallada específicamente, estamos hablando de un poder especial. Bien, es decir, yo voy a dar poder para que esta persona pueda pagar mis impuestos. Es un poder especial. Nada más. Para eso está facultada la persona. Bien. En cambio, un poder general implica pues todas las actividades inherentes a su representación. Y bueno, el poder colectivo siempre va a implicar la intervención de más personas, ¿no? Dos o más personas que confieren justamente la representación para, bueno, para ser representadas, valga la redundancia, en tanto y en cuanto seamos pues un conglomerado o un conjunto de muchos. Bien. Los poderes, queridos amigos, tienen una compenetración muy larga, muy interesante. Es más, inclusive debe ser una materia. O por lo menos un solo tema. Pero para un pregrado creo que tenemos bastantes elementos clave para poder comprender sobre todo lo que implica el derecho notarial y su incidencia relacionada a los poderes. ¿Qué otros tipos de escrituras públicas tenemos? O de documentos notariales. Tenemos los protestos de títulos valores, por ejemplo, que se asentan justamente en escrituras públicas. Y también tenemos otros tipos de escrituras públicas que están señaladas también en base a la ley, ¿no? Adopción de persona mayor de edad, autorización para el matrimonio de persona menor de edad, aceptación de expresa o renuncia de herencia. Es decir, cualquier acto jurídico, queridos amigos, está propiamente concebido para poder ser realizado como escritura pública. Cualquier acto jurídico puede realizarse siempre y cuando sea lícito, posible y por supuesto esté vigente con regulación que lo respalde, puede darse específicamente como documento protocolar, ¿ya? Escritura pública. Aquí hay un tema muy interesante que es como el patito feo dentro del sistema notarial protocolar, ¿ya? Tenemos los ya conocidos o las conocidas certificaciones de firmas y rúbricas que se conocen comúnmente como los reconocimientos de firmas. ¿Qué es un reconocimiento de firmas? Es prácticamente un documento notarial donde las partes firman, bien, propiamente, introducen su rúbrica, introducen su firma hológrafa, ¿ya? Y adjuntan un documento y lo que se está dando fe no es del documento, sino más bien de la firma que está constando en esos documentos. El notario no da fe del contenido, da fe de las firmas del documento. Dice, yo doy fe de que las partes han firmado, pero no doy fe del contenido del documento, porque bueno, para eso lo hagamos en escritura pública, ¿no? En este caso es un reconocimiento de firmas. Lo interesante de esto, queridos amigos, es que a pesar de no tener formato de escritura pública, porque es un formulario como lo están viendo, es un documento protocolar. Y no se olviden que conforme lo hemos visto en la semana anterior, los documentos protocolares tienen que tener una estructura, encabezamiento, cuerpo, conclusión y las etapas del perfeccionamiento. En este caso, no. Es más,
A mí me parece que inclusive hasta el nombre, certificación, ya nos da justamente una previsión de que esto debería ser probablemente extraprotocolar. Personalmente digo, la certificación de firmas y rúbricas no debería ser protocolar bajo ninguna instancia, porque no forma parte del protocolo teniendo en cuenta que no tiene en realidad esa estructura. No, aquí creo que hay un interesante tema de tesis, si es que quieren hacer tesis más adelante en materia notarial, para poder hacer una reformulación específica en relación a este tipo de documento y lo que implica su generación. ¿Ya? Recuerda. Todos los documentos protocolares, poderes, testamentos, escrituras en general, deben tener la estructura de una matriz o escritura pública. A excepción de las certificaciones de firmas que evidentemente habíamos visto, es prácticamente un formulario. ¿Ya? Todos estos documentos forman parte del protocolo notarial y se aplican sus reglas y requisitos previstos para los documentos notariales protocolares. No puede dejarse o quedarse sin efecto lo que habíamos visto previamente. Salvo la única excepción, por eso decía es el patito feo, viene a ser la certificación de firmas de rúbricas que, reitero, no debería ser protocolar, según mi perspectiva. Pero bueno, así está la ley por lo pronto. ¿Ya? Bien, queridos amigos, con eso estamos concluyendo nuestro hito número 3. La verdad ha sido un placer compartir todas estas semanas con ustedes, que por supuesto han sido bastante largas, han sido muy rigurosos en cuanto al contenido. Sé que el contenido es muy denso, derecho notarial no es nada sencillo, bien, pero una vez que le agarramos el hilo, créanme, esto les puede abrir muchas puertas, ¿ya? No se olviden, amigos, concluir con todas las actividades que están señaladas probablemente para concluir el hito número 3. Bien, y adicionalmente, por favor, revisen su ruta de aprendizaje, no se olviden cumplir sus plazos. Y bueno, conmigo será hasta el próximo hito. Vamos a ir al hito 4 que ya va a incidir no solamente en temas relacionados, vamos a seguir con documentos protocolares. Tenemos que hablar sobre los testimonios, tenemos que hablar sobre los extraprotocolares, vamos a ver muchas cosas más. Bien, les agradezco su atención, nos vemos pronto, tengan buen día, buena tarde o buena noche. Gracias.